Cuentos fronterizos de Estados Unidos en territorio incógnito. Y para esos compradores aventureros es Alaska o nada. Vayan a Alaska. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes, doctora Tatiana. Estamos esperando un poco mientras llega la mayoría de los estudiantes para que demos inicio a la charla. Darle los agradecimientos a la doctora Tatiana por compartir con todos los estudiantes de la Universidad del Quindío del programa de medicina todos estos conocimientos de actualidad. Demos un poquito y damos inicio, doctora. Vamos a dar siquiera 5 minuticos. No te escuchan. ¿Me escuchan? No, no te están escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Vale. Si quieres. ¿No? Ah, listo, perfecto. Allá se ve. No sé lo que era aquí. Que no. Buenas noches para todos. Nuevamente, darle la bienvenida a los muchachos a esta actividad académica que estamos realizando los jueves y darle los agradecimientos a la doctora Tatiana Valencia Castaño, médica especialista en medicina interna y neumóloga,
con gran orgullo egresada nuestra de la Universidad del Quindío, que va a compartir con todos nosotros, toda esta comunidad educativa, el impacto a largo plazo del COVID-19, lo que sabemos y qué nos espera. Doy los agradecimientos a la doctora nuevamente, la bienvenida a todos los muchachos para que estemos en esta actividad académica que es de mucha actualidad y que verdaderamente se enriquece y estamos cumpliendo con nuestros estándares necesarios para la capacitación permanente. Doctora, bienvenida y demos inicio entonces a la charla. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ahora lo escuchamos. Ok, gracias, buenas noches. Justo para mí, pues es muy grato que sea la universidad, pues donde me formé, quienes me están invitando para este espacio académico, y pues el día de hoy quiero compartir algo que, si bien es de actualidad, por así decirlo, es algo sobre todo de impacto en salud pública, pues para todas las personas que trabajamos en las disciplinas de salud y de la medicina. Este es el contenido de la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Y básicamente, para empezar, quiero recordarles qué es lo que sabemos. Con COVID-19 desde hace más de un año, es la entidad, por así decir, o la palabra más buscada en las bases de datos. Tiene más de 120.000 publicaciones en PubMed en menos de un año, que fue lo que se logró. En las grandes bases de genética también tiene pues mucha información importante, y adicional a esto es la entidad que ha logrado en más de un año realizar más de 2.000 ensayos clínicos, sobre todo no solo en busca de fisiopatología y manejo, sino también en busca de prevención de consecuencias, parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para la inducción, creo que en marzo del año pasado, cuando empezamos a tener los primeros casos acá en Colombia, muchos de los que empezamos a ver casos de pacientes a los que nos tocó en Bogotá, y pues a los que les tocó después, posteriormente en otras ciudades, inicialmente empezábamos a comparar infección por SARS con la previa pandemia que hubo de virus de la influenza. Pero pienso que en este momento no hay muchas cosas que comparar, por así decirlo, sabiendo que las infecciones confirmadas por SARS-CoV-2 a este año pues son mucho más de 140 millones a nivel mundial, y pues las muertes estimadas por esta patología ya se acercan casi a los 3 millones de fallecimientos. Entonces creo que ya no son dos entidades comparables, y que, a diferencia de cómo estábamos hace un año, donde queríamos sobre todo prevenir contagios, que aún lo seguimos haciendo, en este momento estamos en un punto donde también queremos evitar las complicaciones e intentar tratar esas complicaciones. Nos hemos dado cuenta que no solo es la infección aguda por COVID-19, sino que también hay un mecanismo que empieza a perpetuar muchos de estos síntomas y los convierten en síntomas prolongados. Estas son las estadísticas del día de ayer, donde habían más de 149.000 millones de casos a nivel mundial, y en Colombia habían más de 2.800.000 casos, lo que nos lleva a determinar que, si bien antes hablábamos de que teníamos enfermedades prevalentes como lo es la hipertensión, la enfermedad coronaria y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de ahora en adelante nos estamos viendo enfrentados a pacientes que están teniendo síntomas persistentes tras haber padecido infección por COVID-19. Estos pues son parte de las estadísticas. Más o menos, aproximadamente la mitad de los pacientes tienen enfermedad leve, cerca de un 40% de pacientes pueden ser asintomáticos, los demás requieren algún tipo de manejo hospitalario, ya sea en sala general o en unidad de cuidado intensivo. Pero ¿a qué vamos? A que muchas de las complicaciones no solo se ven en el paciente con enfermedad severa, sino con pacientes, perdón, desde enfermedades leves a asintomáticos. ¿Y qué complicaciones vamos a tener? Cuando hablábamos de VIH y mencionábamos que es una patología donde se debe tener un abordaje multidisciplinario para hacer una comparación, por así decirlo, y nos referimos ahora a SARS-CoV-2, vemos que en COVID
no solo son complicaciones multisistémicas a nivel neurológico, gastrointestinal, endocrinológico y pues sobre todo el tema que más nos apasiona a nosotros, complicaciones que se generan a nivel pulmonar, sino que también vemos un impacto grande en calidad de vida, en el reintegro a la vida laboral de los pacientes y en el nuevo campo que deben volver a presentar los pacientes en su rol laboral y en su rol familiar. ¿Qué vemos entonces? Vemos en COVID-19 unas complicaciones tempranas pulmonares y unas complicaciones tempranas extrapulmonares que pueden ser neurológicas y de cualquier sistema que se va a involucrar. A nivel neurológico ya las vamos a mencionar, pero pues no es solo esto, también vamos a tener un tipo de complicaciones endocrinológicas agudas y crónicas o recaída de patologías que previamente los pacientes tenían parcialmente controladas. Y para el caso de las complicaciones neurológicas, pues vamos a ver secuelas a mediano y a largo plazo que hasta este momento pues son parte de investigación porque aún intentamos dilucidar cómo pueden ser los posibles manejos de estas entidades. Respecto a las complicaciones extrapulmonares neurológicas, pues vamos a encontrar las muy conocidas de hiposmia, cefalea, lo que denominamos el brain fog, que es sobre todo como la pérdida de memoria, lo que los pacientes denominan la limitación y falta de atención y la dificultad que tienen para nominar cosas, para definir, encontrar palabras, para nominar objetos o algún tipo de acciones, algún tipo de manifestaciones raras reportadas como lo son las encefalitis, el síndrome de Guillain-Barré y otras complicaciones musculoesqueléticas que generan alteraciones a nivel de músculo periférico y por ende implican en la actividad muscular respiratoria. Dentro de las complicaciones cardiovasculares, es importante recalcar acá que vamos a tener complicaciones durante el periodo agudo, que se presentan más o menos en el 40% de los pacientes, pero también hemos encontrado que los estudios nos dan unas aproximaciones que aproximadamente durante los primeros 6 meses después de la infección, los pacientes por la bomba de citoquinas generadas durante el daño endotelial que se produce en la infección aguda, liberación de interleuquina 6, 7, 22 y promiocinas y quimiosinas asociadas a interleuquina 10 van a generar un estado proinflamatorio que puede predisponer a que estos pacientes, pese a haber superado la infección aguda, puedan tener falla cardíaca, miocarditis viral, arritmias, episodios de embolía, pues no solo pulmonar, e incluso el choque cardiogénico. Dentro de las complicaciones renales, pues vamos a encontrar que casi un 50% de los pacientes pueden llegar a presentar proteinuria durante los episodios de infección aguda, presentan trastornos hidroelectrolíticos, aproximadamente entre un 2 a un 15% de los pacientes presentan algún tipo de elevación de creatinina, llegando a ser lesiones renales agudas de diversos grados, pero sobre todo muchos pacientes llegan, incluso hay series de casos que muestran que hasta el 10% pueden presentar enfermedad renal crónica, lo cual aumenta pues la mortalidad y lo cual lleva a que la prevalencia en UCI sea mayor para estos pacientes. Hay otro tipo de manifestaciones, como lo muestra la tabla, endocrinológicas, psiquiátricas, reumatológicas, y dentro de las endocrinológicas, yo creo que muchos ya hemos visto que pacientes pues presentan deterioro de patologías como la diabetes o hacen diabetes de nuevo, dislipidemia, estados de hipercortisolismo, y también vemos desmineralización ósea secundaria, pues no solo a la patología, sino también en parte a algunas estrategias de manejo que debemos utilizar con estos pacientes. Ansiedad, depresión, síndrome de estrés postraumático, alteraciones durante el sueño son otras de las características que podemos encontrar como manifestaciones extrapulmonares en estos pacientes. Reumatológicas, el dolor, el síndrome de fatiga crónica y síndrome de fatiga postviral también es algo que va a impactar la calidad de vida y la posibilidad de recuperación de estos pacientes, así como los estados postcatabólicos o los estados de internación prolongada en unidades de cuidados intensivos. Y esta parte, pues las complicaciones respiratorias. Obviamente vamos a tener unas complicaciones agudas, que son básicamente las que pueden llevar a nuestro paciente a insuficiencia respiratoria aguda, pero vamos a ver unas alteraciones tanto en la saturación arterial de oxígeno, en los metros que se generan en el test de caminata de 6 minutos, la disminución de la
capacidad de difusión de monóxido de carbono y obviamente en la dependencia que muchos de nuestros pacientes va a tener al uso continuo posterior a los episodios de infección. Vamos a tener otro tipo de complicaciones que pueden ser complicaciones por enfermedad intersticial, complicaciones secundarias de procesos ventilatorios prolongados como lo son las estenosis traqueales, las estenosis subglóticas, coinfecciones asociadas y pues obviamente síntomas persistentes. Esto para mencionar pues son algunas de las complicaciones a nivel otorrinolaringológico que pueden tener estos pacientes y pues muchas son incluso presentadas en pacientes con enfermedad leve. Para profundizar un poco dentro de las complicaciones respiratorias, ya les había mencionado la estenosis traqueal, pero también tenemos estenosis subglótica, parálisis o disfunción de cuerdas vocales, la presencia de granulomas asociado pues a intubación, a procedimiento o incluso posterior al implante de las traqueostomías. Hay otras complicaciones a nivel pulmonar, como lo es la neumonía en organización, que pues esto es tema de la neumología para un apartado adicional. Este es un paciente con neumonía en organización donde vemos estas consolidaciones periféricas y nos llama la atención esta consolidación que presenta una circunscripción de parénquima pulmonar preservado asociado a un halo de vidrio esmerilado, que son algunas de las características que tiene la neumonía en organización, y esto en neumología tiene una connotación y un tratamiento totalmente diferente. La neumonía en organización no es una enfermedad infecciosa, está catalogada como una de las enfermedades intersticiales y tiene un tratamiento pues específico y totalmente diferente. Otras de las alteraciones tomográficas que podemos ver o complicaciones imagenológicas que podemos ver en nuestros pacientes son la presencia de las bandas pleurales, que se traducen a engrosamiento de septos interlobulillares y se caracterizan por la presencia de estas bandas que en algunos estudios han mostrado que estos hallazgos pueden predisponer a la presencia de fibrosis pulmonar secundaria. Este paciente es un ejemplo. La primer gráfica es a los 7 días de tener la infección, donde vemos un parénquima pulmonar más hipodenso, dado por la presencia de este vidrio esmerilado. Acá también vemos imágenes en vidrio esmerilado, pero si nos llama la atención este engrosamiento que vemos muy cerca a la pleura, que es lo que nosotros denominamos una banda pleural. La evolución de este paciente a las 8 semanas y a las 20 semanas es que presenta algo de disminución del volumen pulmonar, pérdida de volumen del lóbulo pulmonar inferior derecho, esta presencia de bronquiectasia de tracción, y estos pues son signos imagenológicos sugestivos de cambios fibróticos ya tempranos. Otras alteraciones que vamos a encontrar en estos pacientes son dilataciones bronquiales como las bronquiectasias, la pronunciación del enfisema, sobre todo en pacientes que de base ya tenían algo de enfisema centrilobulillar o paraseptal, y la fibrosis pulmonar, como es el caso de los pacientes que van a tener pues algún tipo de cambios. Para este caso, este paciente pues tuvo una infección temprana por COVID y en la evolución con el tiempo, estas eran áreas de consolidación y áreas de vidrio esmerilado, imágenes o parches como lo denominamos en algunas ocasiones de vidrio esmerilado, pues que fueron resolviendo algunos con el tiempo. Esto era una banda pleural y áreas de imágenes de ocupación alveolar en vidrio esmerilado. Otra de las características que también podemos encontrar son varios tipos de hipertensión pulmonar. Entonces vamos a encontrar hipertensión pulmonar que puede ser del grupo 2 por alteraciones del corazón izquierdo, del grupo 3 por enfermedad intersticial secundaria a enfermedad por COVID, o hipertensión pulmonar del grupo 4 tromboembólica crónica, dado el severo daño endotelial que pueden tener estos pacientes. Este es el caso de una paciente a los 6 meses de haber tenido infección por COVID, donde vemos entonces ya cambios fibrosantes dados por la presencia de bronquiectasias de tracción, áreas de panal de abejas, como lo denominamos, o micropanalización. También evidenciamos algunas áreas de dilatación dilatación vascular, y aún se ve la presencia pues en el fondo de unos halos de vidrio esmerilado que tiene esta paciente, obviamente pues asociado a la pérdida de volumen. Y si bien hablamos de muchas complicaciones que se generan durante la infección aguda, el año pasado, en mayo,
diferentes entidades como la Organización Mundial de la Salud en asociación con SAIN y NICE intentaron generar unas guías para mirar cómo se podía definir esos pacientes que después de determinado tiempo persistían con algunos síntomas y mucho más qué tipo de síntomas o cómo era la evolución de esos síntomas para determinar cómo se debía hacer el seguimiento o el diagnóstico de ellos. Basado en esto, entonces, generaron algún tipo de clasificación donde obviamente pues determinaron que teníamos COVID agudo y este COVID agudo pues son todas aquellas personas que tienen infección reciente y estos síntomas duran menos de 4 semanas. Posteriormente a esto, pues hicieron una clasificación que quedó como intermedia y es lo que conocemos como el COVID largo, el COVID prolongado o el COVID que persiste sintomático y son aquellos pacientes que tienen síntomas entre la semana 4 hasta la semana 12. Y tomaron como límite de tiempo la semana 12 para determinar lo que denominamos el síndrome post-COVID. Todos aquellos pacientes que después de 12 semanas tenían por lo menos un síntoma de cualquier sistema que fuera transitorio o definitivo, pero que podía generar que ese paciente estuviera disminuyendo su rol y tuviera algún impacto en su calidad de vida secundario a la persistencia de este síntoma. ¿Por qué está la base de casos acá? Básicamente, ¿de qué depende esto? La persistencia de los síntomas no se ha asociado a la gravedad de la infección de los pacientes. Y es algo que debe quedar muy claro. Incluso los pacientes asintomáticos o los pacientes con enfermedad leve pueden generar síndrome post-COVID. ¿Qué define entonces el síndrome post-COVID además de la temporalidad de las 12 semanas de persistencia de síntomas? Pues son síntomas que pueden ser, como les mencionaba, únicos, múltiples, fluctuantes o transitorios y constantes, que pueden variar su naturaleza y que pueden afectar cualquier sistema u órgano del cuerpo. Algunos estudios han mostrado aproximaciones sobre cuáles pueden ser unos rasgos de susceptibilidad para tener un síndrome post-COVID. Y es la edad. A mayor edad hay más riesgo de tener síndrome post-COVID. El número de síntomas más que la severidad de los síntomas que haya tenido el paciente durante la fase aguda de la infección, el género femenino y el índice de masa corporal elevado. Estos son algunos de los síntomas que pueden persistir en el síndrome post-COVID. Sobre todo los más frecuentes son disnea, fatiga. Algunos pacientes pueden presentar otro tipo de alteraciones neurológicas como son trastornos en la memoria e incluso otros síntomas pues osteomusculares y, como lo hemos denominado, alteraciones a nivel del gusto y el olfato que hemos evidenciado que después de una recuperación prolongada pueden persistir con el tiempo en estos pacientes. Y fue Hamann en agosto del año pasado quien nos hizo como ese primer abordaje de qué podía ser síndrome post-COVID y en quién lo evaluó. Ellos evaluaron una serie de pacientes en el Hospital de Roma, donde determinaron cuáles habían sido los síntomas que tuvieron durante su infección aguda y qué síntomas a los 60 días habían persistido. Encontraron que de todos los pacientes evaluados, el 87% de ellos, como por lo menos, habían tenido un síntoma persistente al día 60, que fue cuando se hizo esa evaluación, siendo más frecuente la fatiga y la presencia de disnea en esos pacientes evaluados. Y posteriormente este año salió una revisión sistemática donde se incluyeron inicialmente 83 estudios y posteriormente, por número de pacientes elegibles, se dejaron 15 estudios donde 6 fueron estudios de cohortes, series de casos y de experiencias que habían tenido en centros a nivel europeo, donde tomaron pacientes en seis revisiones, eran pacientes que solo habían estado hospitalizados, y en los otros 9 estudios eran pacientes que habían tenido todos los espectros de la enfermedad, tanto leve, moderada como severa. Lo que ellos encontraron hicieron esta revisión más o menos extendiéndola hasta los 4 meses, y lo que ellos encontraron era que a esos 120 días aproximadamente el 80% de los pacientes refería tener por lo menos un síntoma, siendo la fatiga el síntoma más frecuente, seguido pues de cefalea, de alteraciones en la atención o alteraciones en la memoria, pérdida de cabello y adicionalmente disnea.
También fue muy importante en esta revisión sistemática que se encontró que hasta el 34% de esa población tuvo algún tipo de alteración imagenológica, ya fuera radiográfica o tomográficamente. Y pues si eso lo hablamos para COVID moderado, severo o para pacientes que estuvieron hospitalizados, pues tenemos como una colección de estudios que se hicieron en el Reino Unido, algunos en Estados Unidos, que nos hablan de COVID leve o pacientes prácticamente muy oligosintomáticos. Y cuando revisamos esto, vemos que hay mucha variabilidad, por así decir, entre la presencia de síntomas persistentes a las 12 semanas, incluso en las mismas comunidades. Para este estudio tuvieron a las 12 semanas de un 10% de persistencia de síntomas, mientras que para este solo se encontró un 2% de persistencia de síntomas a las 12 semanas. Este estudio lo menciono, pero pues este estudio tiene unas características específicas que hacen sobre todo algo similar a un sesgo de género. Entonces, pues por eso no hago tanto énfasis en él, pero pues sí encontramos que hay mucha variabilidad respecto a los síntomas en el COVID leve. Y pues, ¿cuál es la fisiopatología del síndrome post-COVID? En realidad esto parte más de hipótesis y de la misma forma o mecanismo de replicación viral y el efecto y el daño directo que se genera pues a nivel fisiopatológico del virus, más que porque conozcamos en teoría cómo es exactamente la fisiopatología del síndrome post-COVID-19. Consideramos que la toxicidad viral directa, el daño microvascular, toda la alteración endotelial y las alteraciones secundarias en la bomba proinflamatoria que se genera asociado a los trastornos de hipercoagulabilidad, pues son los que van a desencadenar esa respuesta inmunológica y el daño inflamatorio que va a ser pues más continuo y va a ser constante. Eso sumado en pacientes que tuvieron hospitalizaciones prolongadas, pacientes que tuvieron algunos tratamientos adicionales como los esteroides o pacientes que tuvieron consecuencias generadas de largas estancias en UCI, son parte de los mecanismos que van a perpetuar los síntomas en el síndrome post-COVID. Y pues respecto a la función pulmonar, ¿qué nos dicen en el síndrome post-COVID? En el año 2020, el European Journal of Respiratory Journal nos hizo un primer abordaje de cuáles podrían ser algunas de las alteraciones en función pulmonar que se podían generar. Ellos valoraron pacientes con un egreso reciente y lo que valoraron en función pulmonar fue que encontraron que hasta el 25% de esos pacientes tuvieron fue más una alteración espirométrica en comparación con la capacidad de difusión de monóxido de carbono, con un aproximadamente 25% de pacientes que tuvo una alteración en la capacidad vital forzada. Para este año, Archivos de Bronconeumología realizó un estudio en 72 pacientes y lo que encontró en estos pacientes fue ¿qué fue como lo más importante? Ellos no valoraron pacientes recién egresados, sino por lo menos 12 semanas después de haber tenido la infección aguda. Lo que ellos encontraron fue que presentaron más del 50% de los pacientes una reducción franca en la capacidad de difusión de monóxido de carbono, seguido por una reducción del BEP-1 hasta en el 25% de los pacientes, pues reducción en la capacidad vital forzada en aproximadamente el 24% de los pacientes. Entonces, cuando necesitamos determinar cuál va a ser el lineamiento, la propuesta, el camino que debemos seguir para valorar estos pacientes en el tiempo, llega la Sociedad Británica del Tórax en el año pasado y nos dice: yo tengo dos tipos de pacientes. Tengo un paciente que puede ser asintomático o con enfermedad muy leve, o me puedo encontrar en el espectro del paciente que tuvo enfermedad severa, internación en UCI, internación en hospitalización o en unidades de alta dependencia. Cuando yo hablo de enfermedad grave, a estos pacientes lo ideal es por lo menos hacerles una evaluación entre la semana cuarta a la sexta, y esa evaluación, pues ellos dicen, esto cambia obviamente pues mucho por sistemas de salud, pero ellos dicen que esta evaluación podría ser incluso una teleconsulta, pero donde yo debo hacer una valoración holística de los pacientes, pues que ya les voy a mencionar a qué me refiero con eso, e indagar sobre síntomas que sugieran episodios embólicos agudos, adicionalmente a cómo va a estar el estado de situación basal del paciente en cuanto a síntomas, percepción de calidad de vida y cuestionarios de ansiedad y depresión. Seguido, estos pacientes a la semana número 12
después de haber tenido el egreso hospitalario, se les debe hacer como mínimo una radiografía de tórax. Esa entrevista va a ser presencial. Se debe considerar en la mayoría de casos la realización de pruebas de función pulmonar, pues sobre todo si este paciente pues tuvo alteraciones respiratorias durante la hospitalización. Otro es el caso de los pacientes que pueden debutar con alteraciones neurológicas durante la infección aguda. Indagar nuevamente si mi paciente tiene riesgos de hacer episodios de tromboembolía posterior a la hospitalización, o determinar si durante la hospitalización ya había tenido algún episodio tromboembólico venoso, cómo íbamos a hacer el seguimiento de esto. También valorar si mi paciente requiere continuar o no el uso de oxígeno si lo está haciendo, valorar la realización de ecocardiograma si lo requiere. Esto sobre todo ¿para qué? En estos centros, estos grandes centros británicos, lo que quieren es sobre todo como subespecializar cada patología, y para los pacientes que tienen alteraciones que sugieran enfermedad intersticial en el TAC de tórax de alta resolución, ellos intentan remitirlos pues a centro de expertos o especialistas en enfermedad intersticial, y a los pacientes que tuvieron algún tipo de alteración tromboembólica pulmonar o tuvieron alteraciones en la angiografía pulmonar, a estos pacientes los derivan a centros especializados en enfermedades vasculares pulmonares. Que para el caso, pues nosotros en Colombia no tenemos en todas las ciudades estos centros, pero pues sí hay neumólogos que cuentan con la capacidad pues de afrontarse ante el seguimiento y manejo pues de estos pacientes. Y para el caso de la enfermedad leve, ellos, ¿qué dicen? No es necesario al egreso hacerle una valoración a esos pacientes entre la semana 4 a la 6ª, llegan al algoritmo diciendo que podemos hacer esa evaluación en la semana número 12, valorando pues si requiere o no la radiografía de tórax, que en la mayoría de casos se la solicitan al egreso, buscar signos y síntomas que me sugieran que mi paciente tiene embolía pulmonar, y si encuentro alguna alteración, ya sea en la radiografía de tórax o en los síntomas referidos por mi paciente, determinar la realización de pruebas de función pulmonar. Ya puede ser sobre todo espirometría, difusión, y para pacientes que están usando oxígeno como suplencia algunos, pero pues no es tan esperable por ser enfermedad leve, también se les podría hacer test de caminata de 6 minutos. Finaliza igual si se encuentra finalmente una alteración en el TAC de tórax de alta resolución o en la angiografía pulmonar, si se consideró realizarla, llevar estos pacientes pues a centros de especialistas, tanto en enfermedad vascular pulmonar como en enfermedad intersticial. Y cuando les mencionaba del abordaje holístico que debían tener estos pacientes, pues es porque estos pacientes no solamente nosotros les debemos valorar en la consulta externa cuándo les voy a quitar o no el oxígeno, que es como la pregunta que nos hacen todos los pacientes cuando llegan, o que nos preguntan cuándo puedo empezar a hacer la rehabilitación o cuándo puedo empezar a ejercitarme, como se lo pregunta a uno el paciente que tuvo enfermedad leve. Básicamente estos pacientes hay que hacerles valoración y manejo de la disnea. Hay pacientes que salen con disnea de tan mínimos esfuerzos que incluso en algunos sitios se apoyan por servicios de cuidado paliativo, valoración y manejo de los requerimientos individuales por cada paciente, considerar la necesidad de rehabilitación y referir al paciente a rehabilitación si se beneficia de ello, hacer una valoración psicosocial, intentando determinar cómo ha alterado el rol funcional, laboral y familiar de cada paciente, cómo se ha impactado pues por los síntomas y por el síndrome post-COVID, valorar y manejar ansiedad, fatiga, respiración disfuncional, tos postviral, considerar siempre nuevo diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa, y obviamente algunas complicaciones específicas para los pacientes que tuvieron hospitalización prolongada en UCI, como lo es la sarcopenia, las alteraciones cognitivas y el síndrome de estrés postraumático. A diferencia de la Sociedad Británica, que nos da las recomendaciones que antes les describí, para la Sociedad Europea y la Asociación Americana de Tórax, ellos consideran que si estamos hablando ahorita de COVID prolongado entre la semana 4ª hasta la semana 12, esta primera evaluación a los pacientes al egreso hospitalario la deberíamos hacer un poco más temprano, sobre todo en los pacientes que persisten con síntomas o alteraciones a nivel respiratorio. Ellos consideran que más o menos entre la semana 6 deberíamos estar haciendo seguimiento con pruebas de función pulmonar.
¿Y esto por qué? Porque esta última guía, las últimas consideraciones y recomendaciones de la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Tórax, ellos determinan que debemos, dentro del tratamiento del síndrome post-COVID, ofrecer una rehabilitación pulmonar integral que, si bien para muchas personas es el equivalente a ir a hacer ejercicio a un centro respiratorio o a un centro de cardiología, debemos recordar que la rehabilitación pulmonar es una estrategia de tratamiento basado en actividad física, pero que intenta impactar en calidad de vida, en síntomas referidos por el paciente como disnea, fatiga, dolor incluso, impactar en calidad de vida, mejorando o disminuyendo signos de ansiedad, depresión, mejorando capacidad de ejercicio y obviamente también mejorando algún tipo de alteraciones cognitivas, todo llegando como fin a mejorar la capacidad física de esos pacientes, pero también mejorar sus actividades básicas de la vida diaria, volver a llevar a estos pacientes a tener un rol en sociedad similar al que previamente tenían, de una manera más tolerable y sobre todo con los menos síntomas referidos posibles por los pacientes. Los esquemas que nos ofrecen en muchos centros de rehabilitación es que idealmente los pacientes que sobreviven a infección por SARS-CoV-2 deberían empezar esta etapa de rehabilitación respiratoria desde la estancia hospitalaria y posteriormente al ingresar a un plan de rehabilitación, que si solo mencionamos rehabilitación física, por así decirlo, es este ítem. Pero en rehabilitación pulmonar nosotros tenemos apoyo por psicología, por terapia ocupacional, apoyo por médicos especialistas para control de comorbilidades, terapia de lenguaje. Recordemos que muchos de estos pacientes quedan con disfonía, quedan siendo usuarios de traqueostomía o quedan con disfunción de cuerdas vocales. Y pues esto, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la rehabilitación pulmonar? Porque todo el espectro de la enfermedad se va a traducir en que mi paciente va a tener una disfunción muscular severa. ¿Por qué la produce? Pues porque durante la infección va a estar en un estado de hipoxia severa, un estado de inflamación, hay aumento de productos de degradación del estrés oxidativo, hay miopatía asociada al uso de esteroides, inactividad física, catabolismo acelerado. Y obviamente, pues en las personas de más edad, estos procesos se van a ver mucho más pronunciados. ¿A qué se traduce todo esto? A que yo voy a tener fatiga y debilidad de músculos respiratorios, de músculos periféricos, que eso concluye en una disminución de la capacidad funcional, un deterioro en la calidad de vida, una disminución de la capacidad de ejercicio y por ende una menor sobrevida. Los pacientes que se mueven menos se mueren más. ¿Y para qué hacemos entonces esto? Pues para evitar esa disfunción muscular, para disminuir la alteración que se presenta en fuerza y resistencia a nivel de cada fibra muscular, para disminuir el reemplazo de las fibras a nivel sobre todo de músculos respiratorios, para mejorar o disminuir esa pérdida de condición física que el paciente tiene posterior a su infección aguda y finalmente para intentar retomar que ese paciente logre alcanzar unos niveles de actividad de vida física diaria adecuados. Dentro del tratamiento global, pues una de las estrategias o que desde hace muchos años venimos hablando en medicina es que deberíamos tener una medicina personalizada, una medicina individualizada, teniendo en cuenta sobre todo los síntomas que tiene cada paciente y cómo los ha impactado en su capacidad física diario, pero también en su diario vivir, tanto laboral como psicosocial. Tener en cuenta qué otras secuelas o qué otros órganos se han visto influenciados, porque obviamente, como les mencionaba desde el principio, síndrome post-COVID no es algo para manejar ni por el internista solamente, ni por el neumólogo, es algo que muchos pacientes van a tener abordaje por endocrinología, gastroenterólogo, el internista, vamos a necesitar apoyo de terapia física, respiratoria, fonoaudiología. Entonces, esta nueva entidad se va a convertir en una de las patologías que va a requerir la interdisciplinariedad de manera más completa. Vamos pues entonces, como les mencionaba, adecuado uso y prescripción del oxígeno, rehabilitación física y pulmonar. Obviamente los pacientes que tuvieron estancias muy prolongadas en UCI, pues también debemos adicionar otros ítems como lo son el uso de ostomías o secuelas por úlceras por presión que han tenido,
el uso de medicamentos. Los esteroides inhalados son medicamentos que se deben saber usar, y no solo saber usar, sino que se debe determinar igual la frecuencia y la cantidad de uso, al igual que los medicamentos por vía oral, y pues otros tratamientos que aún están en estudios, como lo son inmunomoduladores y antifibróticos, por algunas de las consecuencias a nivel de parénquima pulmonar que se pueden presentar. ¿Qué nos espera? Aún seguimos en una etapa como de conocimiento del COVID prolongado y del síndrome post-COVID. No hay una respuesta. Si me dicen hasta cuándo, no lo sabemos. Sabemos que son síndrome de COVID prolongado de 4 a 12 semanas, y a partir de las 12 semanas síndrome post-COVID, pero pues en unos meses o en unos años podremos decir otra cosa, o incluso podremos decir cuál va a ser como la definición terminológica en tiempo de esto. Hasta ahora pues seguimos buscando, son sobre todo tratamientos que buscan revertir daños instaurados, pero sobre todo reinventar ese paciente y volverlo un paciente que pueda retomar en la medida de lo posible la mayor parte de sus actividades de la vida diaria. Obviamente esto va a ser algo súper importante, dado que se asocia pues a tanta embolía venosa. Nos vamos a encontrar a muchos pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y pues hasta este momento no sabemos si lo vamos a manejar como veníamos manejando esta entidad, o si esto va a ser algo totalmente emergente y diferente, y algo que nos va a cambiar el paradigma de lo que nosotros conocemos como manejo de las intersticiales en neumología. Es que el espectro de enfermedad intersticial secundario por daño alveolar y por disfunción endotelial va a generar diversos grados de compromiso intersticial, no solo por neumonía en organización, como se los mencionaba inicialmente, sino también por diversos grados de fibrosis pulmonar, no fibrosis pulmonar idiopática. Para concluir, las secuelas del COVID-19 son multiorgánicas, es algo multisistémico. Lo que tenemos ahora en realidad son datos y experiencia clínica, y solamente el tiempo pues nos va a decir qué tan duraderas o reversibles van a ser. Se deben continuar pues muchos estudios donde se incluyan no solo la individualización de cada paciente, sino también los rasgos imagenológicos, clínicos de cada paciente, para poder formar de nuevo una historia natural pues de estas nuevas entidades que debemos manejar ahora en nuestra práctica clínica. Y como se los estaba mencionando, ya son 2 entidades emergentes que debemos empezar a tratar, al igual que cuando nos llega a la consulta un paciente que sufre de dislipidemia o de hipertensión arterial. Es esencial el enfoque multidisciplinario, pues porque se necesita dar una respuesta más precisa y personalizada para estos pacientes. Esa es la base de la medicina de precisión. Ese es el objetivo que nosotros pues como médicos quisiéramos tener siempre, y esto solo pues nos lo va a ayudar es el apoyo que tengamos entre las diferentes especialidades. Y la rehabilitación pulmonar hasta este momento hace parte del pilar holístico, del pilar de manejo holístico para estos pacientes, y es lo que me ha permitido hasta el momento apoyar en un enfoque multidimensional la recuperación de estos pacientes. Hay en el momento pues activos algunos estudios con medicamentos antifibróticos, seguimiento en pacientes que han instaurado hipertensión pulmonar tromboembólica crónica asociada a COVID, pero pues siguen siendo clinical trials que siguen pues de corrido, pero pues van a ser fundamentales para volver y solidificar pues todos los conocimientos que vamos a requerir para poder darle una mejor respuesta a estas nuevas entidades a las que nos vamos a enfrentar diariamente. Muchas gracias. Creo que, doctor, agradecerle mucho por esta maravillosa charla. Los muchachos, si tienen alguna pregunta, yo creo que este es el momento para que la hagamos. Aprovechemos que la doctora se encuentra presente y es la especialista en esta parte de neumología. Mire que estamos en este momento en los picos máximos de pandemia, estamos con la patología evidente, con un problema de salud pública y una emergencia sanitaria evidente. Eso nos ha tenido con una gran preocupación a todos los de básicas. Entonces yo creo que este es el momento. Si ustedes tienen alguna pregunta, aprovechemos aquí a la doctora
¿No hay preguntas o no me entendía? Doctora Tatiana, agradecerle mucho. Yo creo que habló con un lenguaje muy claro, con una facilidad muy grande para llegar a los muchachos. Yo creo que es muy entendible todo. Si no tienen ninguna pregunta, entonces damos los agradecimientos nuevamente y nos seguimos viendo, doctora. Un abrazo. Lo mismo, muchísimas gracias por la invitación. Feliz Nos noche. sentimos orgullosa verla aquí en estos espacios. Muchísimas gracias.